Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso caldo de albóndigas con verduras que está deliciosamente rico, muy fácil y bien nutritivo. No te lo pierdas. Comenzamos. Estaremos utilizando 2 libras de carne molida de res, 950 gramos aproximadamente. Sazonamos con media cucharada de pimienta negra molida, una cucharada de sal, le ponemos 4 ramas de hierbabuena finamente picada, le ponemos un cuarto de cebolla en cuadritos, 2 dientes de ajo finamente picados, le ponemos 2 huevos. Recuerda que todos los ingredientes te los voy a estar dejando en la cajita de descripción para que los tengas a la mano y los puedas anotar. Le ponemos 4 cucharadas de arroz bien lavado, le ponemos una pizca de comino en polvo para realzar el sabor y mezclamos perfectamente para que se integren todos estos ingredientes y tus albóndigas queden bien ricas. Te tiene que quedar de esta forma y de esta consistencia. Y ahora vamos a armar nuestras pelotitas. Puedes agarrar el tamaño de carne que tú prefieras. Recuerda que el tamaño es al gusto, tú le puedes dar la forma y el tamaño que tú gustes. Lo hacemos de esta forma, le damos unos círculos y aquí está nuestra primera albóndiga redondita. Mira nada más lo fácil que es preparar estas albóndigas. El tamaño ideal para estas albóndigas son del tamaño de una pelota de golf, pero tú puedes hacerlas al tamaño que tú prefieras. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y deliciosas. Tenemos muchas recetas bien ricas para que las prepares y las disfrutes. Y aquí tenemos nuestras albóndigas, nos han salido 17. A continuación, en el vaso de la licuadora agregamos 4 tomates rojos, los he cortado en unos trozos pequeños para que la licuadora no se nos vaya a atascar. Le ponemos un cuarto de cebolla, un diente de ajo, sazonamos con media cucharada de orégano seco, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, media cucharada de sal, recuerda que es al gusto, una pizca de comino en polvo. Le vamos a agregar 2 tazas de agua, recuerda que son tazas medidoras, tazas universales. Y licuamos perfectamente para que tu salsa de jitomate quede bien molidita. A continuación, en una cacerola amplia a fuego medio agregamos 3 cucharadas de aceite vegetal y una vez el aceite caliente agregamos la salsa de tomate que hemos licuado. Te invito a que prepares estas deliciosas albóndigas de carne molida de res que están bien ricas, fáciles para que las disfrutes en tu casa y consientas a toda tu familia. Tapamos y dejamos cocer por unos 5 minutos. Después de 5 minutos, ya que rompió en hervor, ya nuestra salsa de tomate ya está bien cocidita, bien frita. Ahora le vamos a agregar 2,5 litros de agua. Amigo, amiga, si te está gustando esta receta, regálame un like, compártenos en tus redes sociales para poder llegar a más personas y todos disfruten de este delicioso caldo de albóndigas con verduras fácil y bien rico. Tapamos y cocemos por 5 minutos. Después de 5 minutos, ya que nuestro caldo estuvo hirviendo, te voy a dar el secreto para que las albóndigas te queden bien ricas. Le vamos a agregar, aquí tengo hueso, es un hueso de res, tengo 3 piezas de hueso de res, se los vamos a agregar. No estamos utilizando consomé de res en polvo, le vamos a poner un hueso de res para que quede bien rico y tus albóndigas queden bien sabrosas. Y le vamos a agregar también todas las albóndigas que hemos hecho. Recuerda que nos han salido 17 albóndigas y con este huesito tu caldo va a quedar bien rico, nutritivo, sabroso, bien calientito. Ya me lo estoy antojando con unas tortillas a mano, con arroz, con lo que tú prefieras. Ya que agregamos todas las albóndigas, vamos a tapar nuestra olla o nuestra cacerola y vamos a dejar cocer por unos 20 minutos. Después de 20 minutos ya nuestras albóndigas casi están listas. Ahora le vamos a agregar los vegetales. Vamos a poner los vegetales más duros, una ramita de apio, la cual he cortado en unos cuadritos. Le ponemos 2 zanahorias en rodajas o en cuadritos, como tú prefieras. Mezclamos y esta carne la vamos a dejar cocer para que la verdura se empiece a cocer por unos 5 minutos más. Tapamos y dejamos cocer. Después de 5 minutos, ahora le vamos a agregar los vegetales un poco más suaves. Aquí tengo 3 papas medianas bien lavadas y desinfectadas,
Las he cortado en unos trozos pequeños. Le agregamos toda la papa. Recuerda que puedes quitar y agregar cualquier ingrediente que no te guste o el ingrediente que más te guste. Mezclamos un poco y esto lo vamos a dejar cocer por otros 5 minutos. Y después de 5 minutos, ahora es tiempo de agregarle los vegetales más suavecitos. Le vamos a poner 10 ramitas de cilantro fresco. Y también le vamos a agregar, aquí tengo 2 calabacitas italianas o calabacitas mexicanas, bien lavadas y desinfectadas. Las he cortado en unos trozos pequeños y créeme que en este momento la cocina huele espectacular. El aroma de este caldo de albóndigas con verduras es bien rico. La cocina huele delicioso, hasta dan ganas de comérmelo ya así como está. Pero tengo que esperarme porque todavía faltan unos 10 minutos para que la calabacita esté bien cocida. Tapamos y dejamos cocer por 10 minutos. Después de 10 minutos, aquí tenemos ya nuestras deliciosas albóndigas de carne molida de res con verduras, bien ricas, fáciles, para que las disfrutes en tu casa, consientas a toda tu familia con este frío que se avecina, con este clima frío que está. No, hombre, este caldo de albóndigas te va a quedar bien rico. La calabacita ya está bien cocida. Y a continuación servimos nuestro delicioso caldo de albóndigas con verduras bien rico, fácil, bien calientito para que los disfrutes con unas tortillas a mano, con una sopita de arroz, con lo que tú prefieras. Le puedes poner un chilito reventado. En esta ocasión le voy a poner un chile chipotle que le da un gran sabor. Esto se lo pude haber molido cuando hicimos la salsa de tomate, pero hay gente que no come picoso, entonces es opcional, se lo puedes poner al último. Y mira nada más, qué rico este caldo de albóndigas con verduras, una receta fácil y bien nutritiva para que la disfrutes en tu casa. Mira nada más qué rico. Disculpen por el antojo, pero yo lo tengo que probar. No, hombre, este caldito está bien rico. En verdad te lo recomiendo que lo prepares, te va a encantar, un gran sabor, bien rico y bien nutritivo. Bueno, mis amigos y amigas, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de este delicioso caldo de albóndigas con verduras. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Cuídate, protege a tu familia y que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Saludos y disfruta.